Muy buenas noches. Al recordar la histórica y gloriosa huelga de 1936, nos remitimos a uno de los pasajes históricos más importantes de nuestra organización. El país atravesaba por un periodo de definiciones institucionales donde los sectores obrero y campesino contribuyeron con su unidad a la consolidación del gobierno del general Lázaro Cárdenas. Quiero hacer un amplio reconocimiento a todos los trabajadores que a partir del uso autoritario de las Fuerzas Armadas de este país, de ese golpe fascista que sufrimos el 10 de octubre del 2009, hoy los que no hemos ido a renunciar a nuestro derecho al trabajo, reivindicamos una de las conquistas históricas de la huelga de 1936. En su cláusula 14, los derechos son irrenunciables, camaradas. Son irrenunciables. Y este pasaje nos permite concientizar a los que hoy estamos aquí en esta resistencia, a los jubilados, nuestro amplio reconocimiento por acompañar a esta lucha en los activos de esta gran historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Un reconocimiento a todos ustedes, compañeros jubilados, compañeras jubiladas. En esa época eran momentos coyunturales, donde muchas de las empresas extranjeras que detentaban el manejo de nuestro petróleo y de nuestra industria eléctrica, concesionados desde el gobierno de Porfirio Díaz, creían tener en sus manos el manejo de la economía nacional y por ende de los trabajadores. Hace 75 años, la unidad del movimiento obrero dio muchas palpables de su fuerza y consolidó su lucha en acciones concretas. Primero, los electricistas del SME iniciaron una serie de movilizaciones para defender sus derechos ya consagrados en el artículo 123. Uno de ellos, el derecho a huelga, que se mostró con toda intensidad, apoyada por la inmensa mayoría de los sindicatos de aquellos años. 2 años más tarde, otro grupo de valerosos trabajadores mexicanos apoyaron la histórica decisión del presidente Cárdenas para amalgamar con su esfuerzo la expropiación petrolera. Años gloriosos en que miles de obreros desfilaban unidos por las calles de la Ciudad de México. El SME siempre tuvo la razón de su lado, pues antes de entregar su pliego de peticiones a la empresa, realizó estudios sobre las ganancias de la empresa que determinaron con claridad la solvencia de la misma para hacer frente a sus obligaciones para con sus trabajadores. Es importante recordar que previo al estallamiento de huelga, el Comité Central del SME se entrevistó con el presidente Cárdenas, el cual les manifestó que su gobierno sería respetuoso de su movimiento y no intervendría en contra de los derechos laborales de los trabajadores. Hoy otro michoacano, pero sin ideología, sin respeto a la Constitución y a las leyes. Hoy un presidente que obedece a los intereses de las transnacionales, que obedece a los intereses de los empresarios, que utiliza las instituciones públicas para acabar con los derechos de los trabajadores y regresarnos 100 años de las condiciones de vida y de trabajo. Por eso decimos que en ese momento el general Cárdenas fue la luz verde para seguir adelante. Fue así que la dirigencia encabezada por Francisco Breña Alvírez procedió a informar a las bases en la Asamblea General celebrada el 29 de junio en el Teatro del Pueblo sobre la patriótica postura del presidente. Por unanimidad la Asamblea decidió ir a la huelga, conformándose el comité de huelga con los compañeros Francisco Breña Alvírez, secretario general, David Roldán Gallardo, secretario del Trabajo,
Manuel Paulino Ortiz, secretario de Educación y Propaganda, más el asesor legal del sindicato, el licenciado Mario Pavón Flores. Fue así que ante la reiterada negativa de los patrones, el 16 de julio de 1936 a las 12 horas estalló esta huelga histórica, siendo reconocida legalmente por las autoridades laborales. Sin embargo, y actuando con responsabilidad, el Comité Central, encabezado por entonces nuestro secretario general, decidió no suspender el servicio en algunas áreas como los hospitales públicos y servicios de bombeo. Eran aquellos años gloriosos, tiempos que el movimiento obrero y campesino emergió con fuerza y vigor, fortaleciendo y blindando precisamente de los ataques de la reacción fascista de la derecha y el gobierno del general Cárdenas. Miles de trabajadores salieron a las calles en apoyo a la huelga del SME. Por esas poderosas y justas razones, a la gente de la Mexican Iron Power Company no le quedó otra más que aceptar las justas demandas de los electricistas, respondiendo positivamente al total del pliego de peticiones en la madrugada del 25 de julio de ese año histórico. Por eso, remitirnos a la huelga de 1936 es recordar el nombre del entonces secretario general Francisco Breña Alvírez. De su esforzado comité y su lucha es ejemplo hasta nuestros días de lo que representa la capacidad de nosotros mismos para hacer triunfar y hacer valer nuestros derechos y conquistas, así como los heroicos electricistas de entonces lucharon con la frente en alto para hacer entender a los gerentes de la empresa extranjera que los beneficios de nuestro contrato colectivo de trabajo eran sagrados, que el cabal cumplimiento de nuestros derechos laborales no admitía concesión alguna a favor de los patrones. Así también hoy, los electricistas de este gran sindicato no debemos de bajar la guardia y luchar unidos por recuperar nuestra fuente de empleo. El recordar la ejemplar lucha librada en la huelga de 1936 debe de servirnos de aliciente para todos a no claudicar, pues el pasado histórico que nos heredaron nuestros antecesores nos reclama no bajar ni un instante la guardia por recuperar nuestra fuente de empleo y exigir con más fuerza libertad para nuestros presos políticos. Ayer como hoy, la lucha de los trabajadores se inscribe en esta lucha de clases, del capital y el trabajo. Ayer, un presidente nacionalista que observaba que el trabajo dignificaba y el trabajo permitía, a través de la distribución y la lucha de los trabajadores, mayor justicia social. Hoy, en la actualidad, observamos una descomposición de la clase política gobernante que hace alianzas el gobierno con los empresarios para acabar con ese proyecto de nación establecido en nuestra Constitución. Los que no nos hemos liquidado tenemos un gran compromiso, no nada más con el presente y el futuro, sino también con el pasado. Recordar esta huelga de 1936 nos permite también decir que la lucha del SME no nació el 11 de octubre del 2009, que la lucha del SME nació el 14 de diciembre de 1914 y la lucha del SME continuará hasta alcanzar la victoria por recuperar nuestra fuente de trabajo, por preservar nuestro contrato colectivo, que es un ejemplo para la clase trabajadora de este país, que la lucha va a trascender, porque este sindicato, esta gran institución, se la vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por la lucha de la huelga del 36, que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas, cabrón.